Bien, ahora el presidente ruso, a través de uno de sus voceros, le dice a los Estados Unidos que la pelota para seguir el juego, hablando, haciendo un paralelismo, digamos, la tiene justamente Estados Unidos porque ellos están dispuestos a una reunión para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania. En este sentido, el que espera recibir estas señales por parte de Washington es el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que desestimó las afirmaciones de Trump respecto de que el conflicto en Ucrania podría terminar inmediatamente. Todo esto parece que una de las condiciones que los Estados Unidos le están poniendo a los rusos es que para llegar a este acuerdo de paz, que bajen los precios del petróleo. Ustedes saben que Rusia forma parte de todos estos países que son productores muy fuertes de petróleo en el mundo y a veces este poder de negociación tiene que ver con que si el petróleo sube, se complica la economía en los Estados Unidos y si el petróleo baja, también hay un efecto en este sentido económicamente hablando, no solo en los Estados Unidos, ¿no? En todas partes del mundo. Pero esa sería, digamos, una de las cuestiones a negociar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? Así que el vocero ruso instó a los Estados Unidos a iniciar lo antes posible un diálogo para el desarme nuclear a menos de una semana después de que Donald Trump ya inició, digamos, su segundo mandato, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el vocero ruso? Nos interesa lanzar el proceso de negociación lo antes posible, así lo declaraba Peskov, que subrayó que la pelota, como les decía, está en la cancha de los estadounidenses. ¿Por qué? Porque afirma que fue Washington quien suspendió todos los contactos sustantivos con Moscú sobre este tema. Imagino yo que se refieren a el tratado que se ha firmado, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear. En este tratado, para entender un poco de qué se trata esto, el Tratado de No Proliferación Nuclear ha sido o integra a 5 países que son los que tienen entre comillas, permitido tener armas nucleares, ¿no? Estos países son Estados Unidos, el Reino Unido y en aquel entonces cuando se firmó la Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no? Todos ellos habían firmado este convenio, digamos, en 1968 y después se le suma Francia y China en 1992 para los dos países. Es decir, justo estas 5 potencias son también los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ustedes saben que las Naciones Unidas determinan determinados lineamientos que los países tienen que seguir y cuando hay un veto por alguno de estos 5 países que son los del Consejo de Seguridad, no importa que todos hayan votado a favor una cuestión. Si uno de estos 5 países veta esa moción, ya está. No se lleva adelante. Esto es una gran injusticia a charlar, ¿no? Que no ha tenido solución en todo este tiempo. Pero fuera de este convenio de Tratado de No Proliferación Nuclear, hay un montón de países que tienen también armas nucleares. Pero no se sabe a ciencia cierta qué cantidad, por ejemplo, de cabezas nucleares puede tener cada uno de estos países. Pero están en condiciones, sí, claro que están en condiciones de tenerlas. ¿Por qué? Porque para tener un arma nuclear, lo único que necesita un país, digamos, un país necesita tener uranio enriquecido. El tema es que el uranio enriquecido no solamente se usa para la fabricación de armas nucleares, sino que también se usa, por ejemplo, con fines energéticos. Entonces hay muchos países que, con el argumento de que están enriqueciendo uranio por una cuestión energética, en realidad enriquecen uranio para tener armas nucleares. Más allá que esta es otra discusión, ¿por qué hay una cantidad de países que permiten tener armas nucleares y esos mismos países no les permiten a otros también armarse nuclearmente, como por ejemplo a Corea del Norte, como por ejemplo Israel, que no se sabe a ciencia cierta, algunos dicen que tienen entre 100 y 200 cabezas nucleares, o como por ejemplo India y Pakistán, que efectivamente poseen armas nucleares, y ahí tienen ustedes un poco la situación energética y de armas nucleares como para contextualizar el tema. Pero resumiendo, ahí se van a reunir y parece que una de las condiciones es justamente nada más y nada menos que ver qué va a pasar, entre otras cosas, con el precio del petróleo.